Seguro que has visto esta imagen en diferentes redes sociales, y es que un usuario de internet publicó un dibujo preguntándose cómo se dibuja esta perspectiva correctamente, dando lugar a diferentes memes, dibujos, tutoriales y tips de muchos artistas. Es por eso que el día de hoy trataré de explicarte cómo se llega a esta perspectiva y cuáles son las bases a tener en cuenta. Para poder dibujar correctamente, deberás de aprender este mecanismo. Empanadas. Y sí, seguro no lo entendiste a la primera, pero este mecanismo es muy importante y se trata de la rotación y el movimiento que tendrá un objeto. Y esto se aplicará a todo lo que vayas a dibujar, ya sea la cabeza, ojos, cabello, boca, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una de las bases más importantes a comprender, y seguro lo viste muchas veces a la hora de buscar referencias en internet. Pero bueno, trataré de explicártelo de la mejor manera. Al momento en que un objeto rota, este genera un efecto de inclinación, lo cual lo distanciará de nuestro punto de vista, generando así una pérdida en su rango y tamaño visual. La base es la siguiente: tenemos un objeto con dos partes iguales que al momento de girar este objeto, el lateral hacia donde se incline perderá su rango visual. Y no solo eso, sino que también existirá la visualización de una nueva cara. A mayor inclinación, menor visualización de este extremo y mayor visualización de la nueva cara. Es simple, si tú giras el objeto hacia atrás, de igual manera este generará una pérdida visual en la parte superior y se dará inicio a la visualización de una nueva cara, en este caso la parte inferior. Este mecanismo se aplicará a todo objeto que tenga un mínimo de movimiento o de rotación. Como segundo punto, es muy importante comprender los relieves y la forma del objeto. En este caso, la cabeza estará definida por la estructura ósea del cráneo, teniendo lugar a los diferentes relieves más importantes del rostro, siendo así la primera en la zona inferior de la frente, donde se encuentra las cejas, el vacío ocular de la cuenca de los ojos y el relieve superior de los pómulos, los cuales conectarán de manera inclinada con la base del mentón. Ahora combinaremos ambas características. Iniciaremos con una vista de frente donde ambos laterales son iguales. Al momento de rotar, uno de los extremos será menos visible. Como ves en la imagen superior, hemos perdido la visibilidad de esta zona, y esto ocurre debido a que nuestro rostro posee una forma circular y no plana. En el siguiente movimiento nos adentraremos en los relieves del rostro, es por eso que en esta zona será un poco más remarcada. En el siguiente movimiento estaremos en una zona intermedia de los relieves, por lo cual se apreciará de mejor manera su estructura, y en el último movimiento obtendremos un cambio de vista, teniendo así la vista de perfil, la cual remarca la mitad de la visibilidad del rostro. Ahora, cuando giramos la cabeza hacia arriba o hacia abajo, obtendremos un desarrollo en el desplazamiento de la oreja. Asimismo, podremos observar de mejor manera la base semicircular del rostro. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder dibujar correctamente esta pose? Primero, debemos de tener en cuenta que esta pose está compuesta por dos movimientos, una inclinación hacia atrás y una rotación hacia la derecha, lo cual significa que habrá menos rango de visibilidad en la parte superior y en el lateral derecho. Tenemos una mayor exposición de la zona inferior y el lateral izquierdo del rostro. Ten en cuenta que la línea guía deberá de adecuarse a la estructura y movimiento del rostro, no deberá de colocarse de manera recta. Para poder agregar los ojos a este movimiento, deberemos de hacer el mismo ejercicio del principio, reduciendo así la parte superior derecha del ojo. Al colocar la nariz, debemos de tener en cuenta que se trata de un elemento de mayor relieve y de tamaño, por lo cual recubrirá a los elementos cercanos a esta, siendo en este caso el ojo derecho. Recuerda que para colocar las orejas, estas deberán de ubicarse por debajo del nivel de los ojos, y de igual manera generaremos su reducción de su campo visual acorde al movimiento de la cabeza. Para comprender la ejecución de la boca, es muy importante tener en cuenta la apertura de esta, ya que esto facilitará la visualización de los elementos que posee dentro, ya sea los dientes o la propia lengua. De igual manera, este elemento estará sujeto a la rotación de la cabeza. Y listo, chicos, hemos agregado todos los detalles que conforman el rostro. Y si te diste cuenta, todos los elementos fueron desarrollados con la misma base de rotación. Esto es algo muy importante. Pero nos falta algo, y estamos hablando del cabello. Este elemento de igual manera será afectado en su lateral superior derecha, pero para desarrollar de mejor manera
el cabello, debemos de aplicar características de física, lo cual significa que al momento que nosotros rotamos la cabeza hacia atrás, el cabello se desliza hacia abajo por su propio peso. Y listo, agregamos la vestimenta y así tendríamos nuestro dibujo. Ahora es momento de darle color. Y voilà, aquí tenemos nuestro dibujo terminado. Y bueno chicos, si te gustó este video, agradecería muchísimo que te suscribieras. Y si te gustaría ver mis dibujos y animaciones, puedes seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Pero si te gustaría ver el procedimiento completo, puedes seguirme en mi canal de Twitch. Todos los links se encontrarán en la parte de la descripción. Y bueno chicos, no olvides comentar qué otro tipo de tutorial o video te gustaría en una siguiente ocasión. Y bueno, sin nada más que decir, cuídense mucho, sigan dibujando y nos vemos hasta la próxima. Bye bye, adiós.